Buenas noches, profe. Mi grupo está conformado por Julie Catherine Ávila. y Laura Borges. Vamos a hablar sobre del glosario de las palabras sobre estadística. Bueno, como primer concepto tenemos estadística descriptiva. Esta se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados como un conjunto de datos derivados de una muestra o de una población total. Para estadística inferencial tenemos que es el campo de la estadística que estudia el comportamiento de unas variables y sus consecuencias y las extiende hacia grupos más amplios. Es una de las ramas más importantes de la estadística y su implementación es útil a la hora de establecer rutas de acción en distintos escenarios. Bueno, para la estadística multivariante tenemos que es una rama de las estadísticas que abarca la observación y el análisis simultáneo de una variable respuesta. La aplicación de la estadística multivariante es llamada como análisis multivariante. Para datos no métricos, en cuanto a las cualidades, las métricas cualitativas indican cómo los usuarios consumen sus contenidos, cómo interactúan con ellos y qué interés muestran por el medio digital en cuestión. En resumen, indican el nivel de fidelización de la audiencia y qué nivel de relevancia tienen en el mercado. Bueno, en cuanto a los datos métricos cuantitativos, tenemos que son tasas de clics, tiempo en los sitios o recuentos de visitantes o de cualquier otra medida en el marketing en línea, que puede representarse numéricamente. No están abiertos a la interpretación, no mienten y proporcionan información concreta. Para la escala ordinal, tenemos que la escala ordinal es uno de los niveles de medición que nos otorga la clasificación y el orden de los datos sin que realmente se establezca el grado de variación entre ellos. La escala de medición ordinal es la segunda de las cuatro escalas de medición. Bueno, como segunda escala tenemos la escala de razón, que es la masa, el peso, la distancia, el tiempo se mide en esta escala. Por ejemplo, si medimos el peso de dos objetos en gramos o onzas, la razón es constante, cosa que no sucede si se mide la temperatura de un cuerpo en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Los datos de escala de razón se definen como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se comparan en múltiplos de uno. La escala de intervalos se caracteriza por tener una unidad común de medida que asigna un número real a todos los pares de objetos en el conjunto ordenado. Aun cuando el punto cero y la unidad de medida son arbitrarios, la razón entre dos intervalos es independiente de esa unidad y de ese punto. Bueno, en cuanto a la asimetría, es una propiedad de determinados cuerpos, dibujos, funciones matemáticas y otro tipo de elementos en los que al aplicarle una regla de transformación efectiva se observan cambios respecto al elemento original. En estadística, el concepto de asimetría es una distribución que indica la deformación horizontal de las distribuciones de frecuencia. Surge una discordia cuando no somos capaces de reconocer qué parte es la original de la simetría, que son iguales de los dos lados. En cuanto a la kurtosis, es una medida estadística que determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias y también es conocida como medida de apuntamiento. Bueno, en cuanto al algoritmo, lo podemos entender como una secuencia de pasos finitos bien definidos que resuelven un problema. Por ejemplo, la ejecución de tareas cotidianas tan simples como cepillarse los dientes, lavarse las manos o seguir el manual de instrucciones de armado de un mueble. Se puede ver como un algoritmo. Bueno, para el coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Bueno, distribución normal. Es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica.
Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación, pero con ligeras diferencias. Para la prueba de normalidad tenemos que verifican si una población difiere significativamente de una distribución normal disponible en Excel con el software estadístico adicional. Eh, Utilice la herramienta para probar si se puede considerar que una muestra está distribuida según una ley normal. En cuanto a los gráficos de normalidad, estos consisten en representar los datos mediante un histograma y superponer la curva de una distribución normal con la misma media y desviación estándar que muestran los datos. Bueno, para la regresión, el análisis de regresión es una técnica de análisis que calcula la relación estimada entre una variable dependiente y una o varias variables explicativas. Con el análisis de regresión, es posible modelar la relación entre las variables elegidas, así como predecir valores basándose en el modelo. En cuanto al análisis de la regresión lineal, es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos. Modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal. Bueno, para el coeficiente de correlación es la medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal entre dos variables en un análisis de correlación. En los informes de correlación, este coeficiente se simboliza con la letra R. Para el coeficiente de determinación o de bondad de ajuste, es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. Es también denominado R cuadrado y sirve para reflejar la bondad de ajuste de un modelo a la variable que se pretende explicar. La confiabilidad de una prueba se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas para las mismas personas en ocasiones diferentes o con diferentes conjuntos de reactivos equivalentes. El término probabilidad se utiliza para definir el cálculo matemático que establecen todas las posibilidades que existen de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias al azar. En cuanto al nivel de confianza, define la distancia para lo cerca que están los límites de confianza de la media de la muestra. El nivel de significancia se define la distancia que la media de la muestra debe estar de la hipótesis nula para que se considere estadísticamente significativa. En cuanto a los intervalos de confianza, describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población, el valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. P-valor o significancia. El valor de P indica la probabilidad de obtener un valor tan o más extremo al observado, partiendo de la suposición de la igualdad de efecto que marca la hipótesis nula. Bueno, y para finalizar y último concepto tenemos el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste se rechaza. El error tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia se contrasta, del contraste se acepta. La probabilidad de cometer error tipo 1 es el nivel de significación A. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.